Mariana abrió la puerta de su departamento con cuidado, el sonido metálico de las llaves resonando en el silencio del lugar. Había salido temprano del hospital por primera vez en meses, pensando en sorprender a Roberto con un poco de su tiempo y un caldo de pollo que había comprado en el camino. Pero en lugar del habitual murmullo de la televisión o de un hola cansado desde el sofá, solo se escuchaba su propia respiración. Dejó la bolsa con el caldo sobre la mesa del comedor, preguntándose si Roberto estaba dormido. Dio un par de pasos hacia la sala cuando lo oyó. «No, no te preocupes, amor», dijo la voz de Roberto, baja pero claramente audible desde el pasillo que conectaba con el cuarto principal. «Ella no sospecha nada. Sigue creyendo que todo es real». Mariana se detuvo en seco, su corazón martilleando contra su pecho. «Amor», ¿con quién estaba hablando? Se acercó en silencio, asegurándose de no hacer ruido mientras el peso de sus zapatos resonaba en su cabeza como un tambor. «Sí, ya sé que esto ha tomado más tiempo de lo planeado, pero tenía que hacerlo así. Ella es demasiado lista. No podía arriesgarme a que descubriera todo». Roberto rió, una risa que Mariana no recordaba haber escuchado en meses, una risa llena de vida y, lo que más le dolió, complicidad. Se apoyó contra la pared, las palabras clavándose como espinas. No podía moverse, no quería moverse, pero la conversación continuó. «Ya está casi todo listo. En cuanto me mande ese último dinero, nos vamos. ¿Tú ya hablaste con el agente?» «Perfecto, porque no pienso quedarme aquí ni un día más de lo necesario». El teléfono se silenció. Mariana respiró profundo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que la abrumaba. Por un instante pensó en entrar, enfrentarlo de inmediato, gritarle que sabía todo, que lo había oído. Pero algo la detuvo. Quería saber más. Necesitaba entender el alcance del engaño. Retrocedió despacio hacia la cocina, buscando disimular cualquier rastro de su presencia. Abrió la puerta del refrigerador y empezó a hacer ruido, fingiendo que acababa de llegar. «¡Roberto!», llamó con tono casual, su voz apenas temblando. «Llegué temprano y traje caldo. ¿Tienes hambre?». Hubo una pausa breve, apenas perceptible, antes de que la voz de Roberto respondiera desde el cuarto. «Oh, mi amor, qué sorpresa. Dame un minuto y salgo». Mariana respiró hondo. 1 minuto. Tiempo suficiente para que él pudiera borrar cualquier rastro de la llamada, tal como había hecho con su amor, su lealtad y, aparentemente, su enfermedad. Cuando Roberto apareció en el umbral del pasillo, llevaba la bata de casa puesta y su expresión cansada de siempre, aunque ahora Mariana podía distinguir algo más, algo que nunca antes había notado: fingimiento. Roberto entró a la cocina con paso lento, el rostro decorado con la misma expresión de fragilidad que había usado durante meses. Mariana observó cada detalle, cómo arrastraba un poco los pies, cómo sostenía la pared al caminar. Todo parecía exactamente igual que siempre, pero ahora lo veía con otros ojos. «¿Te sientes bien?», preguntó ella, sirviendo el caldo en un plato hondo, sin mirarlo directamente. «Sí, un poco cansado. Nada nuevo». Roberto se dejó caer en la silla del comedor, dejando escapar un suspiro pesado que antes habría despertado la preocupación de Mariana, pero ahora solo le generaba dudas. «Deberías descansar más». Le colocó el plato frente a él y se sentó a su lado, tomando su lugar habitual. Fingió estar distraída con su teléfono mientras lo observaba de reojo. Roberto tomó la cuchara y empezó a comer lentamente, como si incluso esa tarea le costara trabajo. Durante unos minutos, el único sonido en la habitación fue el del caldo siendo sorbido con cuidado. Pero Mariana no podía apartar de su mente lo que había escuchado momentos antes. Su esposo, el hombre al que había cuidado con tanta dedicación, había estado mintiéndole. Y no era una mentira pequeña. «¿Qué pasó con la cita de mañana?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Roberto levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. «¿Qué cita? ¿La de oncología? Dijiste que querías que te acompañara porque tenías algo de miedo». Su tono era amable, incluso preocupado, aunque por dentro esperaba ansiosa su respuesta. Roberto pareció dudar por un instante, pero luego asintió. «Ah, sí, claro, es a las 10, ¿verdad?». Mariana forzó una sonrisa. No había ninguna cita a las 10. Ella misma había cancelado la revisión esa mañana cuando decidió salir temprano del trabajo. Quería ponerlo a prueba, confirmar si su intuición estaba en lo correcto. «Sí, a las 10.
Te aviso si algo cambia. Se levantó de la mesa fingiendo estar cansada. Voy a acostarme temprano. Fue un día pesado en el hospital. Descansa, amor. Roberto le devolvió la sonrisa, pero ahora Mariana podía ver lo vacía que era. Al entrar en el cuarto, Mariana cerró la puerta con cuidado y se dejó caer en la cama, su mente acelerada. Todo lo que había escuchado y visto encajaba en una imagen perturbadora. Había pasado meses sacrificando todo por Roberto, dedicándole cada segundo de su tiempo libre, postergando sus propios sueños y necesidades. ¿Y para qué? Para descubrir que tal vez el hombre que había amado nunca fue quien decía ser. Sacó su teléfono y revisó el historial de las citas médicas de Roberto. Como médica, tenía acceso directo a sus expedientes. Desde que él había comenzado con los síntomas más graves, algo siempre había parecido inusual, pero nunca lo había cuestionado. Era su esposo. Le había creído. Ahora, con una nueva perspectiva, revisó cada detalle con ojos clínicos. Había inconsistencias, medicamentos que nunca recogió, síntomas que no se correspondían con los resultados de sus pruebas más recientes. Todo parecía una actuación bien calculada. Por primera vez, Mariana sintió algo más que dolor. Una mezcla de rabia y determinación comenzó a arder en su interior. Si Roberto había estado jugando con ella, con su confianza, con su amor, él mismo había elegido enfrentarse a una mujer que no se detenía ante nada. La venganza no era algo que hubiera considerado jamás, pero ahora, mientras recordaba la risa de Roberto al hablar con esa mujer, el deseo de hacer justicia por sí misma se sentía inevitable. Cerró los expedientes y se prometió algo. No actuaría impulsivamente. Sabía que si quería descubrir toda la verdad y enfrentarlo de la manera correcta, necesitaría paciencia. Era doctora, después de todo. Si algo había aprendido en los años de trabajo, era que el tiempo siempre jugaba a favor de quien sabía esperar. Mariana despertó temprano al día siguiente, como de costumbre, pero esta vez con una claridad distinta. Durante la noche, había repasado los eventos recientes una y otra vez, evaluando cada detalle de la conversación que escuchó, cada incongruencia que notó en Roberto. Ahora, más que nunca, estaba convencida de que tenía que proceder con cautela. Si él había logrado engañarla durante tanto tiempo, sería igual de hábil para ocultar cualquier rastro si se daba cuenta de que ella sospechaba algo. En la cocina, mientras preparaba el café, sintió la presencia de Roberto detrás de ella. Lo oyó acercarse, arrastrando los pies con el sonido de su tos forzada llenando el espacio. ¿Dormiste bien?, preguntó él, con esa voz débil que antes despertaba compasión, pero que ahora solo le sonaba como un eco falso. Sí, aunque un poco preocupada por ti, respondió Mariana, dándose vuelta con una taza en la mano. Le ofreció una sonrisa que esperaba no luciera demasiado forzada. Creo que deberías dejarme revisar tus medicamentos otra vez. Tal vez hay algo que podamos ajustar para que te sientas mejor. Roberto negó con la cabeza, fingiendo molestia. No te preocupes, estoy bien. No quiero que pierdas más tiempo conmigo. Ya haces demasiado. Sí, y tú haces demasiado poco, pensó Mariana, aunque mantuvo la expresión tranquila. Es mi trabajo preocuparme por ti. El silencio se instaló entre ellos mientras Roberto tomaba asiento en la mesa del comedor. Mariana lo observó mientras sorbía su café, con su mirada escaneándolo como si fuera uno de sus pacientes. Había detalles pequeños, casi imperceptibles. La forma en que agarraba la taza, la manera en que se levantaba lentamente de la silla como si le costara esfuerzo, pero sin usar el brazo para apoyarse. Pequeñas incongruencias que antes habría pasado por alto. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañe a la cita hoy?, preguntó Mariana casualmente, tomando asiento frente a él. Roberto dudó, y por un momento ella pudo ver cómo su mente trabajaba para encontrar la respuesta correcta. No, no hace falta. Es una revisión rutinaria, nada importante. Mentira. Mariana asintió con una calma ensayada, mientras por dentro sentía cómo la rabia hervía de nuevo. Tenía que asegurarse de que él continuara creyendo que estaba al mando de la situación, pero esta vez Mariana no se limitaría a observar desde la distancia. Sabía que tenía que empezar a tomar el control. «De acuerdo», respondió al fin recogiendo las tazas vacías. «Pero avísame si necesitas algo, ¿sí?» «Siempre lo hago», respondió Roberto con una sonrisa que, esta vez, le pareció casi burlona. Horas más tarde,
Mientras Roberto descansaba en el sofá con la televisión encendida, Mariana salió del departamento con una excusa, una reunión de última hora en el hospital. En realidad, iba a ver a Carlos, su amigo abogado, alguien en quien sabía que podía confiar. Habían crecido juntos en el barrio, y aunque hacía años que no se veían con frecuencia, él siempre había estado presente cuando lo necesitaba. Cuando llegó al despacho de Carlos, lo encontró esperándola con una taza de café en la mano. «Mariana, qué gusto verte. ¿Qué pasa? Me sonaste preocupada por teléfono». «Lo estoy». Mariana se sentó frente a él, tomando aire antes de soltar las palabras que había ensayado mentalmente durante toda la mañana. «Necesito tu ayuda para descubrir si Roberto me está mintiendo». Carlos arqueó una ceja, claramente sorprendido. «¿De qué estás hablando? Pensé que estaba muy enfermo». «Eso creía yo también», respondió Mariana, con una amargura que no pudo ocultar. Le relató los eventos recientes, desde la conversación telefónica que escuchó hasta las inconsistencias que había encontrado en los expedientes médicos de Roberto. Carlos la escuchó atentamente, sin interrumpirla, aunque su expresión se oscureció a medida que avanzaba la historia. «Esto es serio, Mariana. Si lo que dices es cierto, estamos hablando no solo de una traición emocional, sino de algo que podría tener consecuencias legales. Eso es lo que necesito saber. ¿Puedes ayudarme a investigar? Necesito saber qué ha estado haciendo con el dinero que le he dado, y si hay algo más que no estoy viendo». Carlos asintió, inclinándose hacia adelante. «Claro que sí. Déjame unos días para revisar sus movimientos bancarios. ¿Sabes si tiene cuentas o propiedades que no conozcas?» Mariana negó con la cabeza. «Eso es lo que quiero descubrir. Todo lo que tiene, todo lo que gastó, lo quiero saber». Carlos le prometió mantenerla informada, y mientras regresaba a casa, Mariana sintió por primera vez en días una sensación de control. Había dado el primer paso para enfrentar la verdad, y aunque sabía que lo que encontraría no sería fácil de digerir, estaba lista para enfrentarlo. Cuando llegó al departamento, Roberto seguía en el sofá, con la misma expresión de cansancio, pero esta vez, Mariana lo miró sabiendo algo que él no podía imaginar. Ella ya no era la misma mujer que él había manipulado durante meses. El teléfono vibró suavemente sobre la mesita de noche, despertando a Mariana antes de que el amanecer asomara por las ventanas. Miró la pantalla y vio el nombre de Carlos. Apenas habían pasado 2 días desde su encuentro, pero la puntualidad de su llamada la hizo sospechar que ya tenía algo importante que decirle. «¿Carlos?», susurró, asegurándose de que Roberto aún estuviera dormido en el cuarto contiguo. «Mariana, encontramos algo». El tono grave de su voz confirmó lo que ella temía. «Necesitamos hablar en persona». «¿Es serio?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Es peor de lo que imaginabas. Te espero en mi oficina en 1 hora». Mariana colgó y se sentó en la cama, el peso de las palabras de Carlos cayendo sobre ella como un bloque de concreto. Respiró hondo, tratando de mantenerse en control. Se levantó con cuidado, se vistió rápidamente y salió del departamento sin hacer ruido. Roberto no despertó. Cuando llegó al despacho de Carlos, él tenía un folder abierto sobre su escritorio. Al verla entrar, se levantó para cerrar la puerta antes de indicarle que se sentara. «Esto es lo que encontré», dijo, colocando el folder frente a ella. «Empecé por revisar las cuentas bancarias que tienen en conjunto. Hasta ahí todo parece normal. Pero luego busqué cuentas personales a su nombre y descubrí movimientos recientes que no tienen ningún sentido, especialmente para alguien que dice estar enfermo y sin ingresos». Mariana abrió el folder, sus ojos escaneando rápidamente los estados de cuenta. Había transferencias regulares de dinero a una cuenta que no reconocía, cantidades considerables que coincidían con el dinero que ella había transferido para gastos médicos. Pero lo que más le llamó la atención fue un pago a una agencia de bienes raíces. «¿Una agencia de bienes raíces?», preguntó, levantando la mirada hacia Carlos. «Así es. Hace 3 meses, Roberto hizo un depósito inicial para rentar un departamento en la colonia Roma. Según los registros, el contrato está a nombre de una tal Vanessa». El nombre cayó como un martillo sobre la mesa. Vanessa, la mujer que había escuchado en aquella llamada. Ahora tenía un nombre completo y una dirección. Mariana apretó los puños, sintiendo cómo la rabia volvía a arder en su interior. «Esto no es todo», continuó Carlos, señalando otra hoja en el folder.
También hay movimientos relacionados con la compra de un boleto de avión para ella, con destino a Cancún, fechado para dentro de 2 semanas. Mariana cerró los ojos tratando de asimilarlo todo. Roberto no solo la había traicionado emocionalmente, estaba planeando dejarla, probablemente con todo el dinero que había estado acumulando a costa de sus sacrificios. Gracias, Carlos. Su voz sonó fría, contenida. Esto era lo que necesitaba. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él con una mezcla de preocupación y curiosidad. Mariana se levantó lentamente, guardando las copias de los documentos en su bolso. Primero, asegurarme de que no sospeche nada. Luego terminaré con esto a mi manera. De vuelta en casa, Roberto estaba en el sofá, como de costumbre, con la televisión encendida. Cuando la vio entrar, le dedicó una sonrisa débil. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con ese tono de víctima que ahora le resultaba insoportable. «Bien, un poco ocupado». Mariana se quitó los zapatos y dejó su bolso en el perchero. Caminó hacia la cocina y puso a hervir agua para un té, necesitando algo que calmara el torbellino de emociones dentro de ella. Mientras preparaba el té, su mente trabajaba rápidamente. Sabía que no podía confrontarlo aún, tenía que esperar el momento adecuado. Ahora que conocía la magnitud de su traición, su plan empezaba a tomar forma. Si Roberto había usado su confianza y amor como herramientas para engañarla, entonces ella usaría esas mismas herramientas para exponerlo. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente, Mariana volvió a la sala y abrió su computadora. Con las pruebas que Carlos le había proporcionado, comenzó a armar un archivo meticuloso. Guardó capturas de los movimientos bancarios, copias de los documentos relacionados con el departamento en la Roma y hasta fotos de Vanessa que Carlos había obtenido al investigar sus redes sociales. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ahora solo faltaba el golpe final. Antes de cerrar la computadora, revisó el calendario. El boleto de avión estaba fechado para dentro de 2 semanas. Eso significaba que tenía 14 días para preparar su movida final. La paciencia, que siempre había sido su virtud, ahora sería su arma más poderosa. Roberto no tenía idea de lo que se avecinaba, pero Mariana sabía que el momento de enfrentarlo llegaría pronto. Y cuando lo hiciera sería devastador. Mariana pasó los días siguientes manteniendo una fachada impecable. Cada sonrisa, cada gesto de cariño hacia Roberto era calculado, un movimiento estratégico dentro de su plan. Mientras tanto, trabajaba en silencio, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar antes de ejecutar el golpe final. Por las mañanas, salía temprano para cumplir con su horario en el hospital. El trabajo, que antes era una carga agotadora, ahora se había convertido en su refugio. En cada pausa que tenía, revisaba el archivo que había compilado, buscando cualquier hueco en su estrategia. Tenía que estar segura de que cuando el momento llegara, no habría manera de que Roberto pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones. Esa semana, Mariana también se puso en contacto con un amigo periodista, Héctor, a quien conocía desde sus años universitarios. Sabía que él podría ser clave para amplificar el impacto de su plan. ¿Estás segura de que quieres exponerlo así?, preguntó Héctor cuando se reunieron en una cafetería discreta cerca del hospital. Absolutamente. La firmeza en la voz de Mariana no dejó lugar a dudas. Esto no es solo por lo que me hizo a mí, sino porque necesito que pague por la manera en que ha usado su enfermedad como una excusa para manipularme. La gente como él no merece escapar impune. Héctor asintió dándole un sorbo a su café. Está bien, dame los documentos y las pruebas, y me encargaré de que todo esté listo para publicarse cuando lo decidas. Mariana entregó una memoria USB con las pruebas, junto con un resumen detallado de la situación. Sabía que exponerse públicamente también sería difícil para ella, pero estaba dispuesta a pagar ese precio. La humillación que sentía al haber sido traicionada por alguien en quien confiaba profundamente solo se vería compensada al verlo enfrentarse a las consecuencias. Una noche, mientras Roberto dormía profundamente, Mariana revisó el calendario una vez más. Quedaban 10 días para el vuelo de Vanessa. Sabía que, para Roberto, esos días eran cruciales. Cada movimiento suyo estaba diseñado para asegurar que todo estuviera listo antes de irse. Para Mariana, esos mismos días eran la cuenta regresiva hacia su propia liberación. Había comenzado a hacer pequeños cambios en la rutina diaria de Roberto, aprovechándose de su aparente descuido.
Uno de los medicamentos que él tomaba regularmente, un analgésico que aliviaba los dolores imaginarios que fingía, fue reemplazado por un placebo inofensivo. Mariana no estaba dispuesta a hacerle daño físico, pero quería que experimentara al menos un poco del desconcierto que ella había sentido al descubrir su traición. Roberto, por supuesto, no sospechaba nada. Continuaba su rutina de quejas y comentarios sobre lo débil que se sentía. Mariana se dio cuenta de que su fingimiento había llegado a tal nivel que incluso él parecía creerse sus propias mentiras. Esta observación solo reforzó su determinación. Una tarde, cuando regresó temprano del hospital, Roberto estaba en la sala con su teléfono. Mariana se detuvo en el pasillo al notar que él hablaba en voz baja. Era una conversación similar a la que había escuchado aquel día, solo que esta vez Roberto no se molestó en esconderse. «Sí, amor, todo está listo». Mariana no sospecha nada. Su tono era casi alegre. «En 2 semanas estaremos en Cancún, tú y yo. Ya lo merecemos después de tanto esperar, ¿no?» Mariana entró a la sala como si nada, fingiendo no haber escuchado nada. Roberto colgó rápidamente y le dedicó una sonrisa forzada. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó él, acomodándose en el sofá como si nada hubiera pasado. «Bien, bastante tranquilo». Mariana dejó su bolso sobre la mesa y se sentó a su lado. «Pensaba en hacer algo especial para ti este fin de semana. ¿Qué te parece si salimos a cenar?». Roberto pareció sorprendido por la propuesta, pero asintió con entusiasmo. «Claro, suena bien. Lo que tú quieras». Mariana sonrió, ocultando la satisfacción detrás de su expresión amable. La cena sería la primera parte de su plan. Esa noche, Mariana comenzó a enviar invitaciones discretas a las personas que jugarían un papel clave en el desenlace. Invitó a su hermana Lupita, a Carlos y, por supuesto, a Héctor, el periodista. No les dio muchos detalles, solo que sería un evento privado importante en el que necesitaba su presencia. Los días continuaron como si nada, pero para Mariana, cada hora que pasaba era un paso más cerca de la verdad. Sabía que Roberto seguía creyéndose intocable, confiado en que su plan seguiría avanzando sin interrupciones. Lo que no sabía era que el suelo comenzaba a desmoronarse bajo sus pies y que muy pronto enfrentaría la tormenta que él mismo había provocado. El fin de semana llegó con una calma engañosa. Mariana pasó la mañana preparando cuidadosamente la cena que había planeado. No era una cena común, y cada detalle tenía un propósito. Sabía que Roberto la aceptaría sin sospechas. Él nunca había cuestionado su dedicación. Esa era una de las herramientas más poderosas de su engaño, pero también sería su mayor debilidad. En la cocina, Mariana cortaba verduras mientras su mente seguía repasando los pasos del plan. Todo estaba listo. Carlos y Lupita sabían que debían llegar temprano. Héctor tenía el material preparado para documentar el desenlace y las pruebas estaban organizadas en una carpeta que sería la pieza central de la noche. Roberto, por su parte, permanecía en la sala viendo televisión, sin imaginar lo que se estaba gestando a pocos metros de él. Cuando Mariana entró con un plato de fruta para mantenerlo distraído, él la recibió con su habitual sonrisa débil. «¿Qué estás cocinando?», preguntó con un tono de interés casi desinteresado. «Algo especial», respondió Mariana, con una sonrisa que ocultaba su verdadera intención. «Creo que nos merecemos una noche diferente». Roberto asintió y volvió su atención al televisor. Mariana lo observó por unos segundos más antes de regresar a la cocina. Esta sería la última vez que él subestimaría su fuerza. Por la tarde, Lupita y Carlos llegaron con excusas preparadas, simulando que solo venían a visitarla. Roberto los saludó con cordialidad, aunque parecía algo incómodo con su presencia. Mariana aprovechó para llevar a su hermana a la cocina y darle instrucciones claras. «Quiero que observes todo, pero no intervengas», le dijo Mariana mientras sacaba el postre del refrigerador. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lupita, claramente preocupada. «Completamente. Es hora de que vea lo que ha hecho y que todos sepan la verdad». Su tono era firme, sin un rastro de duda. Carlos, mientras tanto, se acomodó en la sala, iniciando una conversación trivial con Roberto, quien no sospechaba nada del verdadero propósito de su visita. Héctor llegaría más tarde, justo a tiempo para capturar el momento clave. Cuando la mesa estuvo lista, Mariana llamó a todos para que se sentaran. La cena transcurrió con una calma tensa. Mariana mantenía una conversación superficial,
mientras Lupita y Carlos lanzaban miradas nerviosas entre ellos. Roberto, sin embargo, parecía relajado, ajeno a la verdadera naturaleza de la reunión. Fue después del postre cuando Mariana decidió dar el primer paso. Se levantó de la mesa con la carpeta de pruebas en la mano y colocó una grabadora en el centro. «Roberto», comenzó, su tono tranquilo pero cargado de intención. «Hay algo que quiero discutir contigo. Creo que es momento de ser completamente honestos». Roberto la miró con una mezcla de confusión y curiosidad, mientras los demás en la mesa guardaban silencio. «¿De qué hablas?», preguntó, su tono ligeramente a la defensiva. Mariana abrió la carpeta y sacó los documentos que Carlos le había proporcionado. «Quiero que expliques esto», dijo, colocando frente a él los estados de cuenta, los pagos a la agencia de bienes raíces y los registros del boleto de avión. El color desapareció del rostro de Roberto. Por primera vez en meses no tenía una respuesta inmediata. Miró los documentos, luego a Mariana y finalmente a los otros presentes en la mesa. «No sé qué es esto», murmuró, pero su voz temblaba. Mariana encendió la grabadora reproduciendo el audio de la conversación telefónica que había grabado días antes. La voz de Roberto llenó la habitación, clara y condenatoria. «Sí, amor, todo está listo. Mariana no sospecha nada». La grabación continuó, cada palabra un clavo en el ataúd de su mentira. Roberto trató de interrumpirla. «Esto no es lo que parece». «Ah, ¿no?». Mariana lo interrumpió, su tono afilado como un bisturí. «¿Entonces qué es?». «Porque aquí están las pruebas de tus mentiras, de tu traición, de todo el dinero que has estado usando para financiar tu vida con esa mujer, Vanessa. ¿Quieres negarlo ahora?». Roberto no respondió. El silencio en la habitación era ensordecedor. Lupita observaba a su hermana con admiración, mientras Carlos cruzaba los brazos, satisfecho de haber ayudado a desenmascarar la verdad. «Y hay algo más», continuó Mariana, su mirada fija en Roberto. «Todo esto saldrá a la luz. Héctor ya tiene las pruebas. Pronto todos sabrán lo que hiciste, cómo engañaste a alguien que solo quería ayudarte, pero lo que más quiero es que te mires ahora, porque esta es la última vez que me verás como tu esposa». Mariana se levantó, dejando la carpeta frente a él. Roberto intentó decir algo, pero las palabras no salían. Sabía que estaba derrotado. Mientras Mariana se dirigía a la puerta con Lupita y Carlos siguiéndola, Roberto se quedó solo en la mesa, enfrentando el peso de su propia traición. El escenario estaba listo, y él era el único protagonista de su humillación. Roberto se quedó sentado en la mesa, mirando los documentos que Mariana había dejado frente a él. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Todo su plan, cada mentira calculada, se desmoronaba frente a él. Intentó llamar a Vanessa, pero su teléfono no respondió. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Sabía que Mariana no estaba bromeando. Héctor, ese periodista que había llegado discretamente antes de que la cena terminara, estaba allí para asegurarse de que las pruebas llegarían a donde debían. Roberto entendía lo que eso significaba. Su vida, como la conocía, estaba acabada. No podía creer que Mariana hubiera sido capaz de actuar con tanta frialdad y precisión. Siempre la había considerado una mujer inteligente, pero también emocionalmente vulnerable, alguien a quien podía manipular con facilidad. Había subestimado su fuerza y ahora enfrentaba las consecuencias. Horas después, mientras Mariana regresaba a su habitación con Lupita, Carlos y Héctor, sintió un alivio extraño. Por primera vez en meses, podía respirar sin el peso de la mentira que había cargado. Había temido este momento, había dudado si podría enfrentarlo, pero ahora que lo había hecho, supo que había tomado la decisión correcta. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Lupita, mientras se servía un vaso de agua en la cocina de Mariana. «Ahora él tendrá que enfrentar todo», respondió Mariana apoyándose en la mesa. «Su reputación, su futuro, su relación con esa mujer, todo está fuera de mis manos. Yo ya hice mi parte». Carlos la miró con una mezcla de respeto y admiración. «No fue fácil, pero lo manejaste como una profesional. Ahora tienes que concentrarte en ti misma. No solo expusiste la verdad, sino que te liberaste de alguien que nunca te mereció». Mariana asintió, aunque aún sentía una mezcla de emociones. Alivio, sí, pero también una tristeza profunda. Había amado a Roberto, o al menos a la versión de él que creía real. Ahora sabía que esa persona
nunca existió. Al día siguiente, Nunca tendrás lo que el efecto nosotros de las tenemos. acciones de Mariana Las palabras de comenzó a Constanza sentirse. flotaban en el Héctor aire del publicó un comedor reportaje como veneno. titulado La Todos doble los vida ojos de de un la familia falso Duarte enfermo, que estaban detallaba sobre la mí, historia de Roberto, esperando verme sin romper, mencionar el nombre de esperando que Mariana finalmente directamente. aceptara Las mi pruebas, lugar como la incluidas intrusa las que nunca grabaciones y perteneció. documentos financieros, Sonreí. eran Abrí mi bolsa con irrefutables. calma, El artículo sintiendo se cómo mis compartió dedos rozaban rápidamente, el sobremanera. generando una oleada Lo saqué de despacio, indignación entre quienes lo demasiado conocían. despacio. Roberto Constanza frunció recibió el llamadas ceño. constantes, ¿Qué es eso? no de apoyo, Su voz sino de tembló familiares apenas, y lo conocidos suficiente que le para que yo reclamaban supiera su que algo en mi comportamiento. expresión la Vanessa, había al leer el inquietado. artículo y darse Coloqué cuenta el de que sobre en todo la estaba mesa. expuesto, Es la lo verdad, bloqueó de Constanza. todas sus redes Pero para sociales entender cómo y cortó llegué a este todo momento, contacto. debo Sabía regresar que a si donde permanecía todo comenzó. cerca de él, 2 años también atrás, sería cuando todavía arrastrada al creía que el escándalo. amor podía En las semanas superar las siguientes, diferencias de clase. Roberto intentó Cuando reconstruir todavía lo era que lo quedaba de su suficientemente vida, ingenua pero el daño para estaba pensar hecho. que mi suegra Su algún enfermedad, día me que aceptaría. siempre había sido la El café de excusa para Palermo manipular a olía a Mariana, medialunas ahora recién era un horneadas. peso real. Yo estaba sin en mi acceso mesa a de los siempre, recursos la económicos del que ella le rincón había junto a la proporcionado, ventana, con mis y bocetos con su de red de diseño apoyo esparcidos, reducida a y mi casi laptop nada, mostrando se enfrentó patrones a de la dura tela. realidad de su Vivía ahí 3 fragilidad tardes por física. semana, El dolor que trabajando en había mis fingido colecciones como durante meses diseñadora ahora era independiente. real. ¿Este Y no asiento tenía está a nadie ocupado? que lo cuidara. Levanté la vista. Intentó disculparse Un hombre con de Mariana, 30 y algo, enviándole traje mensajes y impecable, pero llamadas que corbata ella nunca aflojada, respondió. sonrisa Sabía cansada, que no había pero manera genuina, de enmendar lo ojos que había cafés que me hecho. miraban con Había perdido curiosidad todo real, por su propia no con la avaricia y lascivia que egoísmo. ya había aprendido Mientras a tanto, identificar. Mariana Es todo comenzó a tuyo. reconstruir Se su sentó, vida. pidió un Retomó café. actividades No que dijo había nada dejado de durante lado 10 durante minutos, los solo meses trabajaba en que su dedicó laptop. a cuidar de Pero Roberto. entonces miró mis Volvió a bocetos. correr por las mañanas, ¿Eres diseñadora? una actividad que Intento siempre la serlo. había relajado, Estos son y se buenos, unió a un grupo de realmente apoyo buenos. para personas No que era habían cumplido experimentado vacío. traiciones Estaba similares. estudiando las líneas Aunque con ojo todavía le crítico. dolía lo que Mi había hermana pasado, estudió diseño. estaba decidida a no Reconozco dejar talento que ese cuando lo capítulo veo. definiera Gracias. su futuro. Cerré En el el hospital, cuaderno sus sintiéndome colegas extrañamente notaron un vulnerable. cambio en ella. No me gustaba Mariana que parecía más extraños segura, vieran mi más trabajo enfocada, antes de estar incluso terminado. más feliz. Perdón. Había recuperado Soy el control de entrometido. su vida. Extendió Una su tarde, mano. mientras Sebastián, revisaba pacientes en la Marina. clínica Y así comunitaria, comenzó todo. donde ahora 3 hacía semanas de voluntariado, encuentros casuales recibió en un el mismo mensaje café. inesperado de Un mes Héctor. después, Había nuestra recibido primera una cita oferta real. para convertir el 6 reportaje meses más sobre tarde me Roberto dijo que me en amaba un mientras segmento caminábamos televisivo. por el Quiero Rosedal que lo de Palermo, consideres, Mariana. bajo lluvia Sería ligera. anónimo. Lo Pero que su Sebastián historia no podría sabía, ayudar a muchas lo que personas nadie sabía que están excepto pasando por Lucía, algo mi similar. mejor amiga Mariana desde la pensó en ello universidad, durante unos era segundos quién era antes yo de realmente. responder. Mi Hazlo. nombre completo Si esto es puede Marina evitar Solís, que alguien más pase hija por única lo de mismo, Roberto Solís, vale la pena. fundador El de reportaje Industrias televisivo Solís. salió al aire Mi unas padre semanas construyó después. un imperio textil Roberto lo vio desde desde cero, la habitación empezando modesta con una que sola había máquina de rentado con los coser en un pocos garaje recursos de que le Almagro. quedaban. El Cuando título murió, era claro. yo tenía 12 La mujer años. que enfrentó la Un traición derrame más cerebral cruel con fulminante valentía. que no le dio Aunque tiempo no ni para mencionaron su despedirse. nombre, El Roberto sabía fideicomiso que que el él mundo estableció entero estaba protegió escuchando la su empresa historia. durante 6 Cada años. palabra era un Joaquín recordatorio de Palacios, el cómo había protegido de mi perdido padre, todo. manejó Para Mariana, operaciones el como programa CFO marcó el cierre interino. definitivo de La ese junta capítulo directiva de su mantuvo vida. todo Caminando funcionando. por las calles del Cuando barrio, cumplí con la 18, frente en alto, legalmente supo heredé que, el control total. aunque el camino había sido 75 doloroso, millones de dólares había en salido facturación victoriosa. anual. Había Valuación convertido su corporativa dolor en de fuerza y 200 su traición millones. en una 3 lección de fábricas. dignidad. Mariana 500 cerró la clínica empleados, comunitaria contratos al final con del marcas día, en toda sintiendo una Latinoamérica y satisfacción Europa. que hacía Y yo mucho elegí tiempo vivir no en un departamento experimentaba. de un ambiente Ayudar a en Almagro, pacientes en situaciones trabajar como vulnerables diseñadora freelance, le había recordado tomar el por qué colectivo. había elegido ¿Por ser qué? médica. Porque mi en padre primer me lugar. enseñó que el Su dinero vida estaba no define tomando un quién rumbo eres. distinto, Me enseñó uno que que la ella dignidad misma viene del había trabajo, decidido. del Mientras carácter, caminaba de hacia su cómo tratas a departamento, otros. su teléfono Me vibró enseñó que con las una personas llamada de más Carlos. peligrosas Contestó son con aquellas una que te sonrisa. valoran solo por Él tu había cuenta sido una bancaria. de sus mayores fuentes de Entonces, cuando apoyo conocí a durante Sebastián, todo el proceso. decidí no ¿Cómo te mencionar fue la hoy?, herencia. preguntó Carlos. Quería saber si su alguien voz podía llena de amarme por calidez. quien era. Bien, no creo por que lo estoy que empezando a poseía. encontrar mi El ritmo primer otra error vez, fue pensar que respondió ese Mariana, alguien era Sebastián. cruzando una esquina Quiero que hacia su conozcas calle. a mi familia. ¿Alguna novedad? Llevábamos En 8 realidad meses sí. juntos. Héctor me dijo Estábamos que el en su programa ha tenido
tenido un departamento, impacto enorme. mucho más lujoso Ha recibido que el mío mensajes en de Recoleta, personas que quieren hablar decoración contigo, que gritaba mujeres dinero que han viejo. pasado por traiciones Después de una similares cena que él mismo y quieren cocinó. agradecerte por ¿Estás compartir tu seguro? historia. Algo en mi Mariana se estómago detuvo se en la tensó. acera sorprendida. Muy seguro. No había pensado Me en besó cómo la su frente. experiencia Mi podría madre resonar puede con ser otros. Por un intensa, momento sintió pero una cuando te mezcla de conozca, te amará. emociones. ¿Cómo Orgullo, no pero hacerlo? también un poco de Debí presión. escuchar esa No voz se había interior dado que me cuenta de advertía. que su historia Debí preguntar estaba más ayudando a sobre su otros a familia, encontrar su sobre voz. lo que Eso significaba me la alegra, intensa, dijo pero finalmente estaba retomando el enamorada. paso. Y Tal el vez amor pueda hacer te algo hace más para estúpida. apoyarlas. El domingo Sabía que siguiente, dirías eso. Sebastián Carlos me recogió rió temprano. suavemente.
Manejamos quería hacia San saber si Isidro, tienes planes los para barrios este fin de volviéndose semana. progresivamente Pensé que más podríamos salir a elegantes, cenar, las casas algo más tranquilo, grandes, solo los para jardines relajarnos. más perfectos. Mariana sonrió, ¿Tu sabiendo familia que vive Carlos acá? siempre encontraba No pude maneras ocultar de mi estar sorpresa. presente en su La vida. casa familiar Me encantaría. es Te aviso cuando grande. puedo. En los días Parecía siguientes, incómodo. Mariana comenzó Grande a era recibir quedarse mensajes de corto. personas La que mansión habían visto el Duarte programa. era una Aunque estructura al de dos principio pisos dudó con en columnas responder, blancas, pronto se dio cuenta jardines que de parecían que estas salidos de conversaciones revista, la entrada fortalecían. circular con Cada fuente de historia que piedra. escuchaba El tipo de le recordaba casa que que no ves en estaba películas sola, sobre que su lucha aristocracia. personal tenía Sebastián un tocó el propósito timbre. mayor. Decidió Una empleada organizar nos una abrió, pequeña y charla en la entonces la clínica vi. comunitaria, Constanza Duarte invitando de a mujeres Alarcón de la medía zona 1,60 a compartir sus pero su experiencias presencia llenaba y la buscar entrada apoyo completa. mutuo. Cabello La respuesta rubio platino fue peinado en abrumadora. bob perfecto. Aquella reunión Traje de 2 se piezas convirtió color en el marfil. inicio de un grupo de Perlas en el apoyo cuello. que Mariana Ojos comenzó a azules que me liderar en sus escanearon de ratos pies a libres. cabeza en 2 A través de segundos, estas y charlas, claramente no solo no les ayudaba a gustó lo otras que personas vieron. a sanar, Madre, sino ella que es también Marina. seguía sanando La voz de ella Sebastián misma. sonaba rara, Mientras tanto, más formal, Roberto más enfrentaba tensa. las consecuencias de Marina. su caída en Constanza completo pronunció mi aislamiento. nombre como si La fuera una casa que palabra había intentado extranjera. rentar con Qué Vanessa había sido interesante. devuelta. No y me los ofreció pocos su amigos mano, que tenía solo se dio lo habían vuelta dejado de y lado. caminó hacia el Su comedor. salud, Dame un debilitada momento. por los meses de Sebastián negligencia, me apretó la se mano y deterioraba siguió a su madre. rápidamente. Me quedé Roberto parada ya en no la entrada fingía sintiendo enfermedad. cómo mis jeans Ahora y era blusa real. simple, Sin que esa mañana recursos me ni el parecieron apoyo que una vez perfectos, manipuló, de repente debía se enfrentar la sentían vida como que él trapos. mismo había destruido. La empleada me miró Intentó con una lástima. última vez Ese contactar a fue mi Mariana, primer error. escribiéndole una No carta. darme cuenta Fue breve, de que la lástima casi era desesperada. justificada. Mariana Porque lo que recibió vino la carta después una tarde no fue mientras solo un organizaba el almuerzo archivo de familiar pacientes. incómodo. La leyó Fue el una comienzo sola de vez, 2 años de respiró humillación hondo sistemática y la guardó en un que cajón. casi me No destruyeron. sintió odio, Casi. pero tampoco Pero sintió Constanza lástima. cometió Solo un error vacío. fatal. Había cerrado Asumió ese que porque capítulo yo de su vivía vida con y humildad, no había vuelta era atrás. porque no tenía Un mes opción. después, Nunca Mariana se consideró encontró que tal cenando vez con Carlos yo estaba en un eligiendo, pequeño restaurante y que en la cuando colonia finalmente Condesa. decidiera Era revelar una noche quién era tranquila, realmente, y aunque la su mundo de conversación fluía apariencias y naturalmente, arrogancia se había algo en el desmoronaría aire que como los hacía castillo de sentirse naipes. más cercanos. Sebastián regresó Has cambiado 5 mucho, minutos Mariana, después. dijo Carlos, Lucía forzada, levantando su demasiado copa de brillante. vino. Es como Todo si bien, todo lo que vamos. pasaste Pero no te estaba hubiera bien. hecho más Y fuerte. en el fondo, Creo que tienes ambos lo razón, sabíamos. respondió El ella, almuerzo fue alzando una su clase propia copa. magistral en Pero crueldad también me sutil. enseñó algo importante. Constanza corrigió No mis importa modales cuánto con te caigas, observaciones que sonaban siempre como puedes preguntas levantarte. inocentes. Solo depende Tu de familia ti. no usa Carlos la servilleta miró de con esta admiración. manera. Y Los por hermanos primera de vez en Sebastián, mucho tiempo, Patricio y Mariana Fernanda, sintió algo que me creía trataron haber con perdido, educación gélida, confianza como en si sí fuera misma vendedora y en el ambulante futuro. que se coló La en su traición casa. de Roberto había Y dejado Sebastián no dijo cicatrices, nada. pero esas Esa noche, mismas cuando me dejó cicatrices en mi se habían departamento, convertido en la intentó prueba de su disculparse. resiliencia. Mi madre Esa necesita noche, tiempo. mientras Es caminaba protectora. hacia su casa, No es protectora, Mariana supo Sebastián. que había Es recuperado cruel. algo más importante Marina que lo que había perdido. me tomó las manos. Había recuperado Dale una su vida. oportunidad. Los días Por de Mariana favor, transcurrían por con nosotros. una mezcla de Miré sus ocupación ojos y suplicantes satisfacción y sentí mi entre sus resolución turnos en de el retirarse, hospital y las porque lo reuniones amaba, con el grupo de porque apoyo creía que que había creado. eventualmente todo Su vida mejoraría. había comenzado a Otro error. sentirse plena. Pero cada ya no error me vivía con la acercaba sombra un de paso más Roberto al momento donde acechando cada finalmente rincón. diría, Ahora era basta. dueña de su presente. Marina Solís, en una de las reuniones del la grupo, voz de Lucía una sonaba mujer tensa llamada por teléfono. Sofía compartió Eran su las 11 historia. de la noche. Su esposo, 2 tras semanas años de después de abuso conocer a la emocional, familia Duarte. había dejado su ¿Qué hogar pasa? llevándose los Necesito ahorros verte. familiares. Mañana. Sofía habló entre Es urgente. lágrimas, Lucía agradeciendo la Torrente había fortaleza sido mi que había compañera encontrado en en la el grupo Universidad de de Buenos Mariana. Aires. Sus palabras Estudiamos juntas, tocaron a nos todos los desvelamos presentes, preparando exámenes, y Mariana se dio compartimos cuenta de mate algo. y sueños. El impacto de su Ella historia sabía quién era yo más desde el grande de lo que principio. había imaginado. Era la única que Al final conocía de la ambos sesión, lados de mi Sofía se vida. acercó a Mariana Marina, y le la dijo, diseñadora modesta, gracias por hacer esto. y Marina Solís, a veces heredera solo de necesitamos Industrias saber Solís. que alguien más Tan entiende grave lo que es, vivimos. peor. Mariana le Hizo sonrió, una pausa. tocada por Es su sobre gratitud. Sebastián, No estás sobre su sola, familia. y aquí siempre Mi habrá un estómago lugar se para ti. contrajo. Esa El misma café semana, donde nos encontramos Héctor le estaba envió en un Recoleta, mensaje con noticias lejos de mi barrio emocionantes. usual. El programa Lucía de ya televisión estaba ahí cuando había llegué, generado tanto con su interés laptop abierta que una y una editorial expresión estaba que no considerando auguraba nada publicar bueno. un libro basado en su Siéntate, historia. obedecí. Mariana al principio Ella giró dudó. la pantalla No hacia le mí. gustaba la idea de Como tu exponerse abogada, más de lo estoy necesario, redactando tu testamento. pero Héctor la convenció Protocolo de que la estándar
historia para alguien con tu no patrimonio. sería sobre el escándalo, Necesitaba verificar sino sobre que no la hubiera recuperación conflictos de y interés la con la fuerza. familia Duarte. Piensa en cuántas Entonces, personas podrías investigué. inspirar, Y, le dijo Héctor Marina, en una llamada están telefónica. en bancarrota. Este libro Las podría palabras ser no una manera procesaron de llegar aún inmediatamente. más lejos. ¿Qué? Después de La pensarlo familia de durante Sebastián, unos días, su padre, Mariana Augusto aceptó, Duarte, no tenía porque negocio quisiera de revivir el importación, dolor,
sino porque Colapsó hace sabía que 4 años compartir su durante experiencia crisis económica. podría ser una Perdieron herramienta para que 70% otros de su enfrentaran fortuna. situaciones Vendieron similares. propiedades para pagar Decidió deudas. colaborar en el La proyecto mansión donde con la almorzaste, condición de que el Lucía enfoque tocó la pantalla. fuera la resiliencia Ya no es de y no ellos. los detalles de La su vendieron traición. en 2022. Mientras trabajaba en el libro Eso y es continuaba imposible, con su viven vida ahí. diaria, La Mariana alquilan notó que su a través de relación con gestora Carlos inmobiliaria que se oculta había la vuelto transacción. más cercana. Deslizó Él más siempre estaba documentos. ahí, no El solo country como un club apoyo, donde son socios, sino también las como alguien vacaciones que la en Punta hacía del reír Este, y con todo lo quien que podía ser Constanza presume, completamente ella pagado misma. con créditos. Una tarde, mientras Son una caminaban fachada juntos por sostenida un con parque deudas. después de almorzar, Mi mente trabajaba Carlos rápido, rompió el procesando silencio. implicaciones. Mariana, sé que Sebastián has sabe, pasado por mucho firmó y que lo documentos de último que venta de 3 necesitas es propiedades presión, principales. pero Es quiero imposible decirte que algo. no sepa. Se detuvo La y la miró traición se directamente sintió a los física. ojos. Me Sebastián importas había más de lo que criticado puedo sutilmente explicar. mi departamento No quiero modesto, apresurarte, pero mis quería ingresos que lo inestables supieras. como Mariana freelancer. sintió un calor en Todo el pecho, mientras su familia una sensación sostenía que no había imperio de mentiras. experimentado en mucho Hay tiempo. más. Aunque aún estaba Lucía en proceso respiró de sanar, profundo. las palabras de ¿Recuerdas en Carlos fueron un 2021 cuando recordatorio de Joaquín que te la pidió vida autorización no solo para se comprar trataba de propiedades superar el dolor, residenciales en San sino Isidro? también de abrirse a Inversión nuevas de portafolio, posibilidades? diversificación. Carlos, yo también Vagamente. siento algo por ti, Dije que pero sí. necesito ir Bueno, despacio. adivina qué Le propiedades sonrió compró. con sinceridad. Me mostró las Espero escrituras. que puedas entenderlo. 3 direcciones. Carlos asintió Una de con ellas una me era sonrisa familiar, suave. la mansión Por Duarte. supuesto. Estoy No. aquí para lo Sí, que necesites. la casa donde sin vive la prisas. familia de tu novio Mientras te tanto, pertenece. Roberto También enfrentaba el el departamento abismo de su donde vive su propia hermano realidad. Patricio Había y un intentado local retomar comercial su que vida, rentan. pero las Todo puertas que comprado a antes se través de abrían Sociedad fácilmente Anónima Río ahora de la estaban Plata, cerradas. controlada Los por tu amigos que lo habían fideicomiso. apoyado en el Ellos pasado no lo saben. se habían alejado. No era pregunta. Y Vanessa, ¿Cómo su podrían? amante, La seguía sin propiedad dar está señales de registrada a vida. nombre de Sarp. El karma había llegado Los pagos a su de puerta renta van a y gestora, no tenía a nadie que que lo deposita en ayudara a cuentas enfrentarlo. corporativas que Una tarde eventualmente decidió llegan a ti. buscar a Mariana por Perfectamente última vez, legal, no completamente para pedir opaco. perdón, Me sino recosté para en la obtener silla, algo de la fuerza que sintiendo ella cómo había el universo demostrado. se reordenaba. Pero cuando llegó al La edificio familia donde que me vivían despreciaba juntos, por pobre vio que vivía la portería literalmente había de mi cambiado, dinero sin saberlo. que el lugar ya no ¿Cuánto le pagan de pertenecía renta? a su pasado. $4,200 Comprendió mensuales. con una punzada en el Puntualmente pecho debo que agregar, Mariana había la ironía seguido era tan adelante, perfecta que casi dejando reí. todo rastro Casi. de él atrás. ¿Por qué me cuentas Ese esto? fue el momento en el Porque que Roberto necesitas saber entendió con que quién estaba te estás completamente involucrando. solo, Lucía enfrentando cerró las la laptop. consecuencias de Sebastián sus es acciones. cómplice en mantener La vida que mentiras. había intentado Su madre construir con desprecia tu mentiras falta de se recursos había desmoronado mientras vive en y casa ahora que no tú quedaba posees. nada. Para Y tú, Mariana, me ese miró capítulo directo. estaba Tú completamente estás enamorada de un cerrado. hombre que está Había hecho las construyendo paces con el relación sobre dolor, falsedades había encontrado mutuas. su voz y Yo estaba no le mentí. construyendo una nueva Omitiste vida, información más masiva, fuerte y igual auténtica que él. que antes. Su voz se Esa suavizó. noche, mientras Marina, escribía las no te últimas juzgo. páginas de su Entiendo por qué colaboración para el ocultaste libro, tu identidad. sintió una Pero esto profunda va a paz explotar interior. eventualmente. Pensó en todo Y lo que había necesitas estar pasado preparada. y en Tomé cómo mi había café, salido de la ya oscuridad frío. más ¿Qué fuerte debo que hacer? nunca. Eso Había depende. transformado su dolor Amas a en Sebastián fuerza lo suficiente y su para traición perdonar en que una sea débil oportunidad con su para madre, empezar de nuevo. para aceptar Cuando terminó familia de que te escribir, tratará como miró por inferior la sin ventana saber y que eres su sonrió. acreedora. El futuro no era No algo respondí, que temer, porque sino no tenía algo que respuesta. abrazar. Esa Las noche semanas confronté a posteriores al Sebastián, cierre del libro suavemente, marcaron sin un punto revelar de lo que inflexión sabía. definitivo en ¿Cómo la está vida el de negocio de Mariana. tu padre? Cada página que había Estábamos en su contribuido a esa departamento obra después de cenar. representaba un Sebastián paso más se tensó hacia la visiblemente. liberación total Bien. de su pasado. ¿Por qué El preguntas? día del lanzamiento, Simple curiosidad. rodeada por amigos, Lo observé. colegas y algunas A de las veces mujeres siento del que tu grupo de mamá está apoyo, estresada por Mariana dinero. se sintió La más forma viva en que que nunca. habla sobre El evento finanzas, se llevó a sobre cabo que en yo un debería pequeño centro contribuir más. cultural de la ciudad. Mamá es de Un otra lugar generación. modesto, pero No acogedor entiende que carreras reflejaba la modernas. sencillez Evadió con la la que Mariana pregunta real. quería abordar su Pero el historia. negocio está bien, Cuando subió ¿verdad? al estrado para Marina, hablar, ¿a dónde vas vio con los esto? rostros Me atentos de las levanté personas caminando que la hacia la apoyaban. ventana. Entre ellos Sebastián, estaba Carlos, llevamos casi un sentado año en primera juntos. fila, ¿Confías mirándola en mí? con una mezcla Por de supuesto. orgullo y admiración. Entonces dime Quiero la comenzar verdad. agradeciendo Me a apunté. cada uno de ustedes Tu por familia estar tiene aquí, problemas dijo financieros. Mariana al Vi micrófono, pánico su cruzar voz su rostro segura y antes de que clara. la máscara Este volviera libro a no es solo colocarse. mi historia, No sé de sino qué la de hablas. muchas personas Creo que, que sí como yo, sabes. han Se puso enfrentado de pie, situaciones que defensivo. parecían Mira, insuperables. cada familia tiene sus Espero que asuntos. mis palabras No significa puedan que ser un tengamos recordatorio problemas. de que siempre hay Simplemente una administramos salida recursos y que la diferente. fortaleza que buscamos a Administrar
desnudo recursos? está dentro Eso es de lo que llaman nosotros vivir mismos. con apariencias. El aplauso que siguió ¿Qué se fue supone que ensordecedor. significa eso? Mariana sintió que Significa algo se que tu rompía madre en me su trata interior, como si fuera pero no inferior era dolor. por no tener Era el dinero. último vestigio Cuando de ella una vida misma llena de miedo me y detuve. traición, Había dicho liberándose demasiado. de una vez por Cuando todas. ella misma que Esa noche Carlos Sebastián se ofreció a acercó llevarla a voz casa. peligrosamente Mientras baja. caminaban hacia su Marina, auto, mi madre ha Mariana le sacrificado agradeció mucho por esta todo el familia. apoyo que le había Perdió dado. a su esposo Sin hace ti, 3 años. no sé si habría Está tenido la haciendo lo mejor valentía que de puede hacer mantener todo nuestra esto, reputación. dijo,
Deteniéndose en la legado acera para no mirarlo a los necesita que una ojos, foránea Carlos la juzgue. sonrió y negó Foránea. con la cabeza. La palabra me Siempre golpeó tuviste como esa bofetada. valentía, Mariana. ¿Es eso lo que Solo soy, una necesitabas foránea? recordarlo. No quise Por un decirlo momento, así, el mundo pero lo pareció dijiste. detenerse. Silencio Mariana, tenso por llenó el primera vez espacio en entre años, nosotros. se permitió ser Finalmente, vulnerable de Sebastián una manera suspiró. distinta. Perdón, Dio un paso hacia estoy Carlos cansado. y con una Trabajo ha sonrisa estado le dijo, estresante. tal vez sea Me tomó momento las de dejar manos. de ir tan despacio. Sé que mamá es Carlos difícil, no pero dijo nada. entiende. Ella Simplemente solo tomó tiene su su mano orgullo. y la guió Su hacia nombre, el auto, sus como si estándares. ese gesto fuera la Sin eso, respuesta que se ambos detuvo. habían estado esperando. ¿Sin eso qué? Mientras tanto, Nada. Roberto, Olvídalo. aislado y Pero yo enfrentando sabía el que deterioro había de su querido salud, decir. recibió Sin una esas copia del apariencias, libro de Mariana, sin esa fachada enviada de por superioridad, Héctor. Al principio Constanza no quiso leerlo, no tenía nada. pero la Su curiosidad lo identidad venció. completa estaba Página tras construida página, sobre arena. revivió Y cada yo, sin que detalle ella de su lo supiera, traición. era Esta vez dueña desde de la esa arena. perspectiva de Mariana. 3 días después, no había hice justificaciones. algo que nunca había Solo hecho. una cruda verdad. Visité las Había oficinas de destruido Industrias todo lo que Solís en importaba Puerto por Madero. su propio egoísmo. El edificio era El torre libro moderna de no solo vidrio y exponía acero. su manipulación, 20 pisos. sino que Logo mostraba de la cómo empresa Mariana brillando había en la resurgido entrada. a pesar de Subí todo. al piso ejecutivo, Roberto cerró la donde última Joaquín página Palacios tenía su sintiendo oficina. una mezcla de Marina arrepentimiento se y levantó amargura. sorprendido. Sabía que No nunca esperaba tendría la verte. oportunidad de Necesito redimirse. revisar algunas no con cosas. Mariana, Joaquín ni con tenía nadie. 55 Estaba solo, años, y lo cabello estaría gris, para siempre. traje Los meses impecable. siguientes Había consolidaron la trabajado nueva con mi vida de padre Mariana. desde que Industrias El grupo de Solís apoyo creció, era solo 3 convirtiéndose máquinas en una garaje red alquilado. sólida que Cuando conectaba papá a murió, mujeres de diferentes Joaquín lloró partes en de el la ciudad. funeral como si Su hubiera trabajo en la perdido hermano. clínica comunitaria ¿Todo bien? floreció Su y comenzó a preocupación era colaborar genuina. con otras Sí, organizaciones me para senté. brindar atención Cuéntame médica sobre las a propiedades que comunidades compramos en marginadas. San Isidro. En lo personal, Joaquín abrió su archivo relación en con su Carlos computadora. se fortaleció de Excelente manera inversión. natural. Aunque Compramos ambos eran 3 unidades conscientes de que residenciales aún en había 2021, cicatrices por sanar, cuando mercado su estaba conexión bajo. se basaba en el Las respeto, familias que el vendieron cariño necesitaban y el liquidez entendimiento urgente. mutuo. Entonces, Carlos no era conseguimos un buen salvador. precio. Era un Están compañero, rentadas alguien que consistentemente, caminaba a buenos su lado, inquilinos. sin intentar ¿Verificaste guiarla ni quiénes cargarla. son esos Una inquilinos? tarde, mientras La organizaba gestora su maneja consultorio eso. en la ¿Por clínica, qué? Le Mariana conté encontró una nota todo. que Carlos había Sobre dejado en su Sebastián, escritorio. sobre su familia, Decía, sobre la Mariana coincidencia sonrió imposible que y me guardó había la nota en su convertido en su bolso. casera, Por sin primera que vez en ninguno de mucho los dos lo tiempo, supiera. sentía que su Joaquín vida silbó estaba bajo. llena de posibilidades. Eso es complicado. Esa noche, ¿Crees mientras que debería caminaba por las decirle? calles iluminadas ¿A de la Sebastián ciudad, o a su familia? pensó en todo lo que A había cualquiera. superado. La Joaquín traición se de recostó Roberto, pensativo. el dolor, Marina, la duda, tu padre siempre todo eso decía, ahora era la parte verdad de su revelada pasado. en momento Había equivocado transformado su vida causa en más algo que daño ni que siquiera bien. podía haber Pero la verdad imaginado revelada meses en atrás. momento correcto Cuando puede llegó a su cambiar todo. departamento, La se pregunta asomó al es, balcón ¿cuál es el y dejó momento que el aire correcto? fresco la envolviera. No lo sabía. El futuro Aún no no. era solo brillante. Háblame del estado de era la empresa. suyo. Mariana Los ya no era siguientes una 30 víctima. minutos, Era Joaquín una me mujer que mostró había números que me reconstruido llenaron su de vida orgullo desde y las melancolía. cenizas, con una fuerza Industrias que Solís nadie podría facturaba arrebatarle. 75 y así, millones de mientras dólares las luces anuales. de la ciudad brillaban Valuación a lo lejos, corporativa, Mariana 200 sonrió, millones. lista para todo lo que el Contratos con mañana le marcas deparara. europeas. Porque ahora 3 sabía que fábricas no operando importa a cuán capacidad oscuro sea el completa. pasado, 500 siempre hay empleados una con manera de salarios encontrar justos. la luz. Tu El primer padre aniversario estaría del orgulloso. grupo de apoyo Hemos crecido organizado por Mariana 40% en fue un últimos evento 5 años, emocionante. manteniendo Decidieron valores celebrarlo que él con una estableció. reunión más grande, Sostenibilidad, en un parque al aire trato libre, justo, donde las calidad. mujeres pudieran llevar Miré a sus foto de familias papá en y escritorio de compartir Joaquín. historias de superación. Roberto Solís, Lo que había sonriendo comenzado junto a como Primera una Máquina pequeña Industrial charla que compró. se había convertido ¿Crees en que una cometí comunidad error vibrante, ocultando quién soy? un refugio para Creo que muchas quería que saber habían si vivido alguien el te dolor amaría del por ti engaño, misma. el No hay abandono nada malo en eso. o la traición. Joaquín hizo Mariana pausa. se movía entre las Pero mesas, también creo que cuando saludando a las ocultas algo mujeres tan que ahora fundamental, consideraba amigas. te arriesgas a que la Muchas le revelación agradecían no solo por eventualmente haber destruya iniciado lo el que grupo, construiste. sino por su Tenía ejemplo de razón. fortaleza y Lo sabía. resiliencia. Esa Si no noche, fuera por acostada ti, en mi departamento todavía estaría modesto con atrapada en vista una a relación edificios de tóxica, Almagro, le dijo tomé Lorena, decisión. una joven No que había revelaría llegado al mi grupo identidad meses todavía, atrás y pero ahora tampoco estaba seguiría terminando sus aceptando estudios humillaciones universitarios. pasivamente. Me diste Si el valor Constanza de salir quería adelante. tratarme como inferior, Mariana sonrió tendría que hacerlo y la sabiendo abrazó. que yo El elegía mérito no es todo responder. tuyo, Lorena. No porque fuera Yo débil, solo te recordé lo sino fuerte porque que estaba siempre esperando fuiste. el momento En el correcto. evento, Carlos Y ese también momento estaba vendría. presente, ayudando Pronto. a organizar Mi las teléfono actividades vibró. para los niños. Mensaje de Sebastián. Mariana lo Te observó amo. desde la distancia, Perdón por esta tarde. sin
sintiendo una Almuerzo calidez que familiar no el domingo. podía explicar Miré con el palabras. mensaje largo tiempo Carlos antes de era responder. más que su pareja, Ahí estaré, era su apoyo porque incondicional, necesitaba ver alguien más, que la había acompañado entender sin más. exigir nada. Antes de a cambio. decidir qué hacer Cuando con las la bomba de actividades información terminaron, que ahora poseía, Carlos se acercó a la Mariana invitación con llegó una en sobre sonrisa. de pergamino Esto ha color sido un crema éxito. con monograma Todas aquí te dorado. admiran, ¿sabes? Letras en Dijo tipografía mirando a las clásica mujeres que anunciaban se la reunían celebración del alrededor de las 60º
sonrisas. 20º cumpleaños Mariana de negó con Constanza la cabeza, Duarte de Alarcón, riendo en suavemente. el Country Club No San es Isidro. admiración. Al Es reverso, una nota conexión. manuscrita con Todas letra perfecta. entendemos lo que significa Querida caer Marina, y levantarse. por favor, haz y eso esfuerzo nos especial une. con tu vestimenta. Carlos la miró con Será ternura. evento Y tú distinguido fuiste con quien creó invitados ese espacio importantes. para ellas. No queremos Eso tiene malentendidos. mucho valor. Arrugué Mientras la la tarde invitación en mi llegaba a su puño. fin, ¿Qué Mariana dice? subió a una pequeña Lucía tarima estaba conmigo en improvisada mi departamento, para dar un breve discurso. revisando contratos Las mujeres y sus corporativos familias que se necesitaba reunieron firmar. alrededor, Le mostré la escuchándola nota. atentamente. Ella leyó, Quiero y agradecerles su por estar aquí mandíbula hoy, se tensó. por confiar en Esa este mujer grupo es y en mí. increíble. Pero más que nada, ¿Malentendidos? quiero que se den Como si crédito tú a fueras el ustedes problema. mismas. Cada una de Sebastián ustedes dice que es su tomó forma la de ser decisión de protectora. buscar ayuda, de hablar, Sebastián de es un sanar. cobarde. Y eso es lo más Lucía no valiente que endulzaba sus alguien puede palabras. hacer. Las Vas a palabras de ir. Mariana Pensé en las resonaron últimas 3 profundamente semanas. en todos los 3 presentes. almuerzos dominicales, Para muchas, donde Constanza era la había primera vez que perfeccionado el sentían arte de que la alguien crueldad entendía sutil. su lucha. Corregir Los mis aplausos modales, llenaron el aire. cuestionar mi y Mariana, educación, por un momento, sugerir que se Sebastián permitió merecía disfrutar a del alguien de su orgullo nivel. de lo que había Y construido. Sebastián permanecía Esa noche, callado. mientras regresaba Cada a casa con maldita Carlos, vez. sintió una paz que Sí, nunca voy a antes ir. había experimentado. ¿Por qué te haces esto? Había enfrentado Porque lo necesito peor de ver la hasta vida, dónde llega. pero también Necesito había estar descubierto segura lo mejor antes de sí misma. Me detuve. Su pasado con Antes de Roberto, que aunque doloroso, miré la invitación ya no era arrugada. una carga. Antes Era de una decidir lección si que la vale había la pena transformado seguir en la fingiendo. persona que era Las hoy. siguientes 3 Cuando semanas llegaron a su fueron departamento, preparación meticulosa. Carlos se detuvo antes Diseñé de entrar. mi propio vestido. Mariana, sé que este Azul ha sido un medianoche. viaje largo para Corte ti, impecable pero que quiero que mostraba mi sepas que no talento sin importa gritar a dónde te ostentación. lleve tu vida. Nada de Siempre joyería estaré cara. aquí. Solo Mariana lo aretes de miró con plata una simple sonrisa que había sincera. comprado en Feria Gracias, de Palermo. Carlos, por todo. Practiqué frente Creo al que espejo finalmente estoy respiraciones lista de para calma. mirar hacia adelante. Técnica que aprendí en completamente. yoga años atrás. Entraron juntos al Inhalar departamento, 4 segundos. dejando atrás Mantener las sombras 4, de un pasado exhalar que ya no 4. definía a Mariana. ¿Estás segura de tu Ahora plan? tenía una vida plena, Lucía me preguntó una 2 comunidad días que antes había del evento. creado desde su No dolor tengo plan. y un futuro Solo voy lleno a de observar. posibilidades. Mentirosa. Esa noche, Me conocía mientras se demasiado preparaba bien. para dormir, Tienes esa Mariana mirada, tomó su diario la misma y que escribió tenías una antes de última presentar entrada proyecto sobre final en Roberto, universidad. no para lamentar Estás lo que había calculando algo. pasado, Tenía sino razón. para cerrar ese Pero capítulo todavía de no una vez sabía por qué todas. exactamente. Cerró el El diario, Country Club San lo guardó Isidro en un cajón era y exactamente apagó lo la que luz. esperaba. Por primera Opulencia vez en diseñada años, para impresionar. durmió profundamente, Jardines perfectos, sabiendo que su edificio historia colonial no terminaba blanco, con un final entrada amargo, con fuente de sino mármol. con uno lleno de Valet esperanza parking y amor. recibiendo autos de lujo. Sebastián y yo llegamos en su BMW. Él lucía incómodo con traje formal y corbata apretada. Recuerda, mamá está sensible por cumplir 60. Sé amable. Siempre soy amable. Ya sabes a qué me refiero. Sí sabía. Me refería a no respondas cuando te insulte. Sonríe cuando te menosprecie. Acepta tu lugar como inferior. El salón de eventos estaba transformado. 200 invitados, orquesta en vivo tocando música clásica, mesas con manteles de lino blanco, arreglos florales que probablemente costaron más que mi renta mensual. Champagne Moet circulando en bandejas de plata. Constanza reinaba en centro del salón. Vestido de alta costura, color champagne, collar de perlas de 3 vueltas, cabello perfecto. Recibía felicitaciones como reina aceptando tributos. Sebastián, mi amor. Lo abrazó con afecto que nunca me mostraba. Luego me miró. Marina. Qué vestido. Interesante. ¿Diseño propio otra vez? Sí. Qué talentosa. Sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, querida, hay excelentes boutiques en Recoleta donde podrías comprar algo más. Apropiado para ocasiones así. Claro, entiendo que el presupuesto es consideración. Las palabras fueron suficientemente altas para que invitados cercanos escucharan. Vi sonrisas cómplices entre las amigas de Constanza. El vestido está hermoso, mamá. Sebastián intentó débilmente. Por supuesto, cariño, no critico, solo sugiero. Se alejó para saludar otros invitados más importantes. Sebastián apretó mi mano. Lo siento. No te disculpes por ella. Disculpas por ti mismo. ¿Qué significa eso? Significa que otra vez no me defendiste. Marina, no aquí. Pero ahí estaba el problema. Nunca era el momento. Nunca el lugar. Siempre había excusa para su silencio. La cena fue producción orquestada. 7 platos, vino diferente para cada uno, conversaciones cuidadosamente superficiales. Estaba sentada entre Sebastián y Fernanda, la cuñada que me trataba con educación gélida. ¿A qué te dedicas nuevamente?, Fernanda preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Diseño de moda independiente. Ah, qué lindo, como hobby. Es mi carrera. Claro, claro. Sonrisa condescendiente.
Patricio y yo siempre admiramos personas con espíritu emprendedor, aunque debe ser difícil sostener estilo de vida estable con ingresos tan variables. Me va bien, seguramente, tomó su vino. Menos mal que Sebastián tiene carrera sólida. Arquitectura siempre será respetada. El mensaje era claro. Yo era mantenida. Peso económico. Carga, si supiera. A las 10 de la noche, después del postre, Constanza tomó el micrófono. La música se detuvo. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella. Queridos amigos, familia, gracias por acompañarme en esta noche especial. Aplausos educados. 60 años es momento de reflexión, de agradecer bendiciones. Su voz era melodiosa, practicada. Agradezco a Dios, a mi difunto esposo Augusto, que en paz descanse, a mis hijos maravillosos. Miró hacia nuestra mesa. Patricio y Fernanda sonreían orgullosos. Sebastián parecía querer desaparecer. Agradezco también a las mujeres que se han unido a nuestra familia. Fernanda, señaló a mi cuñada, psicóloga brillante de familia distinguida, educada en los mejores colegios, una verdadera Duarte. Fernanda se ruborizó de placer. Y Marina... La pausa fue deliberada. 2 segundos. 3. Suficiente para crear tensión. Esposa de mi querido Sebastián. Otra pausa. El salón estaba en silencio absoluto. Marina viene de orígenes más humildes, pero tiene buen corazón. Hace su mejor esfuerzo por adaptarse a nuestro mundo. Risas incómodas brotaron. No siempre comprende nuestras costumbres, nuestra educación, nuestros valores, pero es dulce, y eso cuenta. Mi rostro ardía. Cada persona en ese salón me estaba mirando con mezcla de lástima y superioridad. La humillación era física, quemando bajo mi piel. Sé que algunos preguntaron por qué Sebastián eligió casarse fuera de su círculo social. Constanza continuó, disfrutando cada palabra. Yo también me lo pregunté, pero he aprendido a aceptar que el amor es misterioso, incluso cuando es inconveniente. Inconveniente, como si yo fuera problema a tolerar. Brindemos por familia, por tradición, por mantener estándares que nos definen. Aplausos llenaron el salón. Constanza sonreía triunfante. Había logrado su objetivo, ponerme en mi lugar públicamente. Miré a Sebastián, estaba rojo mirando su copa de champán. Sus manos temblaban ligeramente, pero no dijo nada. No se levantó, no me defendió, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Escapé al jardín. Necesitaba aire, necesitaba estar lejos de esos ojos juzgando, esas sonrisas cómplices. Las lágrimas amenazaban, pero me negaba a derramarlas. No le daría a Constanza esa satisfacción. Me apoyé contra árbol en rincón oscuro, respirando profundo. 4 segundos. Mantener. Exhalar. Voces llegaron desde camino cercano. Reconocí la risa de Constanza. Constanza, fuiste dura con la chica. Era Beatriz, una de sus amigas del club. Alguien tiene que decir verdades. La voz de Constanza era casual, como si estuviera discutiendo clima. Beatriz, Marina nunca tendrá lo que nosotros tenemos. Educación de colegios británicos, viajes por Europa, conexiones que abren puertas, veranos en Punta del Este. Ella es común, de barrio. Sebastián se casó por debajo de su nivel y ahora estamos atrapados. ¿Y qué piensas hacer? Estoy trabajando en eso. Pausa mientras encendía cigarrillo. He sugerido a Sebastián que reconozca su error. Renata Elizalde está disponible, recién divorciada, familia impecable. Sería match perfecto. ¿Renata? ¿La hija de los Elizalde de Belgrano? La misma. He organizado algunos encuentros casuales, cenas donde ella está invitada. Sebastián es débil, eventualmente verá razón. ¿Y Marina? La presiono hasta que quebrará. Nadie tolera humillación constante indefinidamente. Eventualmente se irá voluntariamente. Es solo cuestión de tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. No era solo desprecio clasista, era campaña calculada para destruir mi matrimonio. ¿Él sabe sobre tu plan? Sebastián no necesita saber detalles. Solo necesita darse cuenta gradualmente de que cometió error casándose con ella. Yo simplemente acelero el proceso. Se alejaron riendo. Sus voces se desvanecieron en la noche. Me quedé paralizada, temblando de furia y dolor. Cada palabra era cuchillo en mi espalda.
Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué número de Lucía. Marina, ¿qué pasó? Activa el plan. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quiero todos los documentos listos para mañana. Escrituras, estados de cuenta, estructura corporativa, todo. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Respiré profundo. Se terminó el silencio, pero antes de colgar, escuché voz detrás de mí. Marina. Me volteé. Sebastián estaba parado ahí, rostro pálido bajo luz de jardín. ¿Cuánto escuchaste? Mi voz salió fría. Suficiente. Se acercó. Yo no sabía que mamá... ¿No sabías? Risa amarga escapó de mis labios. Sebastián, llevas 2 años viendo cómo me humilla. 2 años pidiendo que sea paciente. ¿Cuándo ibas a defenderme? Después del divorcio que ella está planeando. Yo nunca... No quiero divorciarme, pero tampoco quieres contradecir a tu madre. Di un paso hacia él. Entonces, ¿qué quieres exactamente? Silencio. Su incapacidad de responder era respuesta suficiente. Me voy. Caminé hacia la salida. ¿A dónde vas? A casa, a mi verdadera casa. ¿Qué significa eso? Nuestro departamento es... Ese departamento nunca fue mi casa. Solo era otro lugar donde pretender ser alguien que no soy. Llamé taxi desde la entrada. Sebastián me siguió suplicando, pero ya no escuchaba sus palabras. En el taxi marqué otro número. «Joaquín, soy Marina. Necesito acceso a la suite ejecutiva en el edificio corporativo. Me quedo ahí indefinidamente». Pausa mientras Joaquín respondía, sorprendido. «Sí, es permanente. Y Joaquín, mañana a primera hora quiero reunión completa de junta directiva. Es momento de que la CEO asuma control público de Industrias Solís». Colgué y miré por ventana del taxi. Las luces del country club se alejaban detrás de mí. Ya no era la esposa sumisa tolerando humillaciones. Era Marina Solís, heredera, CEO, mujer que había despertado. Y Constanza Duarte estaba a punto de descubrir el error más grande de su vida. Nunca subestimes a alguien solo porque vive con humildad. Porque humildad es elección, pero la venganza también. El amanecer en Puerto Madero pintaba el río de naranja y dorado. Desperté en la suite ejecutiva del piso 20, departamento que había permanecido vacío durante años. Era de mi padre. Ahora era mío. Me levanté y caminé descalza hacia el ventanal. Buenos Aires se extendía ante mí, ciudad que guardó mis secretos durante tanto tiempo. Ya no más. Abrí el armario que Joaquín había mandado preparar anoche. Dentro, encontré ropa que había almacenado aquí hace años. Trajes sastre de diseñador, blusas de seda, tacones italianos, la vestimenta de quien realmente era. Elegí conjunto gris Oxford con blusa blanca. Tacones Prada discretos pero poderosos. Recogí mi cabello en moño ejecutivo. La mujer en el espejo era extraña y familiar al mismo tiempo. La había escondido tanto tiempo que casi olvidé cómo se sentía ser ella. Mi teléfono vibró. Sebastián había llamado 17 veces durante la noche. Dejó 8 mensajes de voz que no escuché. Ahora mandaba